Robert Dante Siboldi, qué gusto verlo, profe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar platicar con nosotros un ratito. Muy buenas tardes, no, es un gusto estar en tu programa y poder charlar de fútbol. Profe, ¿qué fortalezas debe tener un futbolista hoy día en comparación con las fortalezas que se tenían cuando usted era jugador? Muy buena, buena pregunta. Este, pues hoy son ciertos o varios factores, ¿no? Realmente la preparación física se tornó fundamental, primero que nada, y eso hace ha sido que producto del dinamismo y la velocidad con la que hoy se juega al fútbol, comparado por decirte drásticamente, de los 70 para atrás. Ya en los 80 se empezó con una transición, creo que fue una década donde fue paulatinamente cambiando. Eh, por decirte un ejemplo, antes el jugador recibía la pelota y levantaba la cabeza, quería decir que levantar la cabeza quería decir que percibía el juego, ¿sí? Que tomaba la lectura de lo que estaba pasando en el campo, decidía qué iba a hacer y ejecutaba. Hoy, si tú pretendes que un jugador haga eso, ya le quitaron la pelota 5 veces. Eso era admirado antes. Decía, no, antes fue el 10, famosísimo 10, podía levantar la cabeza y tenía la capacidad para hacer jugar a todo el equipo y que ser el creativo. Y hoy es fracciones de segundo. Hoy esa escala o esa medición ha cambiado. Hoy tienes que percibir, tienes que decidir, tienes después recibir la pelota y después ejecutar por último. O sea, los pasos cambiaron. ¿Por qué? Porque el dinamismo del fútbol de hoy es otro, y entonces ha sido que el futbolista deba tener otro tipo de preparación, principalmente en lo físico. Por supuesto que en lo técnico es fundamental, porque a tanta velocidad, si no sos bueno, si no sos dotado técnicamente, es muy fácil, vas a perder muy fácilmente la pelota. Vas a tener malos controles, vas a tener malos pases, malas ejecuciones con respecto al tiro al arco, a un remate. Entonces, prácticamente la conducción hoy día es una conducción, prácticamente es amague, finta, dribbling, ¿no? No son conducciones lineales ni de mucho espacio. Entonces, eso también ha dado que el cuidado personal ha redundado que tiene que ser cada vez mejor, porque si no te cuidas, si no te alimentas bien, si no tienes las horas de descanso que debe de tener, eh, no estás a la par de tus compañeros o no estás, por lo menos, competir con el rival. Entonces, por supuesto, que ha ido evolucionando mucho y sin perder lo que a uno nos gusta, lo que es nuestra idea de juego y todo lo que representa en cada equipo, cómo se debe de ver reflejado su idea de juego. Tratamos de no ir quitando esa creatividad, ¿no? De esa inspiración. Lo único que intentamos en mi caso, es darle una guía y que en milésimas de segundo, en fracciones de segundo, tome la mayor cantidad de las mejores decisiones. ¿Cuáles serían esas cualidades que presentaría, que quizá en su momento no fueron tan explotadas porque era otro estilo de juego? Bueno, por supuesto que el portero también, en el caso mío, que la posición específica era la del portero, ha ido evolucionando. A mí me agarra justo en un momento donde estoy llegando a México, que cambia la regla de que el arquero no puede tomarla con las manos cuando se la retrasan sus propios compañeros. Entonces eh, me hace jugar más con el pie. Y en Uruguay la técnica era justa con los pies, no era como un jugador de campo que trabajaba. Lo que trabajábamos era lo justo, ¿qué es lo justo? Eran los despejes, los saques de meta, pegarle bien de aire para dar precisión, pero cuando cambia la regla te hacen jugar prácticamente de líbero
Hoy el arquero que no salga jugando es muy complicado porque la mayoría de los entrenadores queremos salir jugando, difícilmente se despeje muy en largo, saca, como había antes, que te decían saca al equipo y posicionarlos en campo rival y vos despejas largo. A veces me daba miedo a mí también, porque le llevaba a pegar mal y la dejaba corta y ahí armaba el contragolpe. Pero hoy prácticamente son muy pocos los equipos que hacen eso. Lo que hacemos es intentar salir jugando, entonces el arquero tiene que tener hoy la capacidad técnica para poder darle distribución en la pelota, tener buen golpeo, tener los perfiles porque viene de un lado y darle dirección hacia el otro. Eh, entonces, la toma de decisión hoy están los delanteros están más cerca, están más encimados porque te están presionando. La mayoría, cuando vos ves que un equipo sale jugando, lo que haces es ir a presionar. Entonces, tenés los rivales más rápido, tenés que tomar decisiones más rápidas y con lo que no éramos muy buenos, que era el tema con los pies. Entonces, tuvimos que ir mejorando en ese aspecto. Yo tuve que ir mejorando, trabajando mucho, inclusive había interescuadras, principalmente el primer día de la semana habían entrenadores que hacíamos fútbol y yo pedía para jugar de líbero, para acostumbrarme a jugar afuera del área, para poderme acostumbrar con la ductilidad y la circulación de la pelota. Entonces, no sé, esa ha sido la mayor evolución que ha tenido en caso particular la del portero. ¿Usted considera que debido a esta evolución se puede comparar si el fútbol de antes era o es mejor que el fútbol moderno? Es muy difícil decir si era mejor o peor. Yo creo que era diferente, nada más. Todo ha ido evolucionando, todo ha ido evolucionando y no sé si decirlo ha sido para bien o para mal. Yo creo que se busca siempre lo mejor para el fútbol, para el espectáculo, esas pérdidas de tiempo. Me acuerdo que antes agarrábamos la pelota y el arquero y la corríamos en el área para hacer tiempo, los quedábamos tirados. Hoy es más dinámico, hoy es todo, hasta en la vida misma es más dinámico. Hoy todo es rápido, todo es urgente, todo es veloz. Entonces, un poco como que se ha intentado que el fútbol genere ese dinamismo. Yo veo hoy que tenemos la posibilidad de ver el fútbol alemán porque es el que está el que estamos viendo porque es el que está activo y vos ves la dinámica que tienen todos los equipos, cómo te presionan, cómo te tratan de darle circulación y te atacan a velocidad y las transiciones son a velocidad y todos juegan en bloque, ninguno queda colgado ni para defender ni para atacarte. Cuando te ataca, los centrales, la línea de cuatro, prácticamente están en campo rival pasando el círculo central. Cuando te quitan la pelota y otra vez para atrás. Entonces vos ves una dinámica, un ritmo de juego impresionante y es lo que nos tenemos que adaptar porque es lo que tenemos que preparar al jugador para esas circunstancias. Si es más bonito, si es más feo, yo creo, es difícil de poder decir. Yo lo que veo que es mucho más entretenido hoy, porque antes de repente se veían las cualidades de una buena, se ensalzaba una buena gambeta, un buen pase, un cambio de orientación, cómo vio un pase en profundidad, una definición. ¿Por qué? Porque habían menos opciones de esa en un partido. Hoy hay más, porque es más dinámico, hay más juego de conjunto. Entonces se valora mucho lo que es un buen pase, lo que es un cambio de orientación, y cuando encare la definición de un delantero, como lo hace a tanta velocidad, se valora mucho, ¿no? Usted tiene algo que se llama lealtad, aunado a la paciencia y aunado al agradecimiento. Virtudes que en este momento, debido a todo lo vertiginoso de la vida, de pronto no pueden ser tan apreciadas porque todo es demasiado rápido. Uh-huh. Entonces, yo le quisiera preguntar, profe, ¿cuál de estas virtudes considera usted es la más fuerte, que lo ha ayudado a llegar hasta donde está? Bueno, muchas gracias primero por tus palabras, pero bueno, yo creo que eh, trato, o es lo que trato de hacer siempre, ¿no? Trato de, de- de- de hablarle al jugador como me hubieran querido que me hablaran a mí de entrenador. Trato de que me traten
tratar al jugador como me hubiera gustado que me trataran a mí. Entonces, primero con la verdad, diciendo las cosas de frente, no buscando por la espalda. No, algo muy marcado que tengo es no prometer algo que no sé si lo voy a poder cumplir. No, jamás a nadie le prometo algo que no sé si lo voy a poder cumplir. Si te lo prometo, es porque sé que te lo voy a cumplir, si no, no te lo prometo. Entonces no trato de engañar a nadie, trato de inculcar en el equipo los valores que no solamente un futbolista debe tener como futbolista, sino también como persona, porque de esto se trata, de formar o de trabajar con jugadores, con personas, primero que nada, y después con futbolistas. Entonces, primero está el ser humano y después está el futbolista. Entonces, tratas de que después que deje el fútbol, porque esto es una etapa, corta o larga, es una etapa, pero te queda una etapa más larga que es la de ser como persona. Entonces, que le podemos dejar esos valores como uno cree que nos debemos de manejar, nos damos por bien servidos. ¿Qué significa cada uno de los equipos en los que ha estado, comenzando por supuesto con el Atlas? Porque yo prácticamente era un desconocido en el fútbol. Si bien estaba en Peñarol, en un equipo de Uruguay, ahí me formé, jugué muy poco en primera división, jugué 10 partidos en primera división con los equipos de emergencia, que de repente el primer equipo se iba de gira y jugábamos lo que estábamos en la reserva. De repente jugué amistosos internacionales, me tocó jugar contra el Bayer Leverkusen, contra un equipo ruso, después un partido con Argentinos Juniors por la Supercopa, que en ese momento se llamaba así. Me tocó jugar un par de clásicos y esos partidos fueron con el primer equipo. Después me tocó jugar 5 partidos con el equipo de emergencia. Entonces yo me formé en Peñarol, tengo la escuela de Peñarol, me toca salir a jugar a Gimnasia, Esgrima de la Plata en Argentina, pero prácticamente no jugué, y después vengo a México. Entonces yo venía no venía con un cartel ni de ser seleccionado, ni de tener 200 partidos en primera división. Y por eso estoy muy agradecido con Atlas, con los directivos que confiaron en mí, con el entrenador, que era don Luis Garisto, que paz descanse, confió en mí. Entonces, estoy muy agradecido con la directiva, con la institución. Por supuesto que cuando llegué dijeron, ¿y este quién es? Y cuando me vieron hasta mis compañeros, y este alto, aparte nunca había estado en la altura, primer entrenamiento, no tenía reacción, no me podía mover, aparte llego del aeropuerto a Mazamitla, estaban en pretemporada el equipo, y fui a casi 3.000 metros de altura, o sea, yo dije, y no podía ni hablar, no podía ni respirar, entonces todo fue un cambio muy drástico para mí. Entonces me tocó ir demostrando y poco a poco, paulatinamente, mis cualidades y me fui ganando a la gente con mis actuaciones, con la responsabilidad, con el compromiso en los entrenamientos, dando el máximo y en los partidos. Entonces, la realidad es que Atlas confió en mí sin conocerme. Entonces, por eso estoy muy agradecido. Y ese sentimiento que vas adquiriendo, que es el de pertenencia, lo vas adquiriendo en lo que vas viviendo, las vivencias, el acumulativo de las vivencias que vas teniendo en cada club en el que estás. Por eso en Atlas estoy muy agradecido porque me abrió la puerta a México. Después me toca ir a Cruz Azul. Estoy muy agradecido porque totalmente opuesto una institución con otra. Por su historia, por los logros, porque todo lo que representa y significa Cruz Azul. Y bueno, también las vivencias, o sea, se hace de mucho cariño, de mucho afecto con la afición. Me acuerdo del Gordo Ordóñez, lo tengo aquí en paz descanse también, que siempre me saludaba desde la tribuna, de la barra brava, de Cruz Azul, estando en Cruz Azul y después que estuve en Cruz Azul, con los equipos que vine, siempre me mandaba un abrazo y siempre me saludaba desde la tribuna. Son cosas que te quedan y eso es imborrable, ¿no? Ahorita toca un punto importante y no me gustaría dejarlo pasar. Hoy Cruz Azul no tiene una barra. A usted le tocó tener esa barra, esa porra, bueno, tiene diversos nombres. ¿Extraña? ¿Cree que le haría bien a Cruz Azul de pronto volver a tener a la Sangre Azul o alguno otro grupo de animación? Fíjate que hoy, y no solamente Cruz Azul, son muchos equipos que de repente tratan en los viajes o en los entrenamientos o en las concentraciones, tratan
de aislar un poco lo que es el equipo y tener poca convivencia con la gente. El Cruz Azul se ha caracterizado, sí, de que por lo menos cuando concentramos, la gente siempre está en el hotel ahí para despedirnos para el partido, o darnos la bienvenida, o siempre buscamos la parte social, ¿no? Pero yo veo que a veces el viajar en charter te quita la posibilidad de ir al aeropuerto, por ejemplo, de estar, de saludar a la gente, son detallecitos, ¿no? Que antes era muy normal, era muy cotidiano. Y yo fui a la posada de la Barra, ahí es donde agarramos un afecto, un cariño muy, muy grande con el Gordo Ordóñez y la familia, porque estaba toda su familia y estábamos en la posada. Me acuerdo que fui con Clay Koeman y pasamos un momento muy agradable y de ahí se generó una gran amistad por eso era que, aunque viniera yo de rival, el afecto siempre estaba y el abrazo de toda esa gente hacia mi persona siempre estaba en cada partido que enfrentábamos. Entonces, son las cosas que quedan. Y eso yo creo que esa convivencia lo hace ser más cálido, lo hace más sentir, tener ese sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cómo conseguir el temple ante tanta adversidad? Y me refiero, no por lo que vivimos cuando usted llegó a Cruz Azul, sino que de pronto, usted me lo comentaba al inicio de la charla, todo le ha costado trabajo. No es como que hubiera llegado a México con el gran cartel, como un portero conocido y reconocido, sino siempre picar piedras, siempre empezar de cero, profe. ¿Cómo mantener primero la paciencia, luego el temple, pero sobre todo, cómo soportar las críticas? Bueno, yo creo que ha sido muy importante el haber sido portero, fíjate. Porque el tener el temple, la paciencia, el aguante, como dice el aficionado, ¿no? De que hay que tener aguante, toda esa serenidad y esa capacidad de poder transmitir seguridad, me lo dio la posición, es una realidad. Es el haber convivido tantos años tratando de transmitir eso, ¿no? De transmitir seguridad, de transmitir confianza, aquí no pasa nada. Cuando el jugador que está en el campo corriendo está a 180 o 200 pulsaciones y tiene que tomar decisiones, alguien que está parado y que está pensando y está con una lectura de juego, tiene que transmitir seguridad. Y sí, sin duda que nosotros trabajamos siempre rayando en la perfección, porque un mínimo error te cuesta un gol, te cuesta un partido, te cuesta un descenso, te cuesta un campeonato, te cuesta la posibilidad de ir a la selección. Hay muchas cosas lo que representa tener un buen partido, tener un buen desempeño, o al adverso, o al revés, ¿no? Entonces, tenés que tener esa posibilidad, ese carácter para que desde afuera, en este momento, en esta posición en la que estamos desempeñándonos, tenemos que transmitirle a los jugadores calma y serenidad y seguridad. Es fundamental. Y a partir de ahí se empieza, creo yo, a consolidar un equipo, a jugar con aplomo, con solvencia y transmitiendo seguridad es la forma que uno trata de poder motivar y a partir de ahí que el jugador juegue suelto, que juegue libre, que juegue con una idea de juego, sabiendo de que en dado caso pasa algo y no tengo mis recursos personales, me agarro de la idea de juego, me agarro de lo que entrenamos en la semana, me agarro de lo que el equipo intentamos jugar a lo mismo. Entonces, de afuera intentamos, van a haber errores, van a haber siempre que un equipo intenta proponer a jugar a velocidad y con precisión, siempre está sujeto a cometer errores. Y es de parte de nosotros, es que nosotros tenemos que darle la calma, la seguridad y la serenidad para que siga intentándolo, que lo vuelva a intentar. El que no falla es el que no intenta. Entonces, nosotros tenemos que darle seguridad cuando vemos que un jugador... A mí me molesta mucho de sobremanera cuando un jugador no tiene miedo a no intentar. Y si la erro y si la fallo, no, a mí eso no importa. Después vemos, si la fallaste, el por qué, analizaremos después qué hacemos para que puedas mejorar eso y que no te vuelva a suceder. Pero intenta, no dejes de intentarlo. Y esa es nuestra filosofía. Profe, ahorita que estaba respondiendo a la pregunta, dijo una palabra que usted sabe perfectamente qué significa en todos los ámbitos. Usted dijo descenso.
y bueno, le tocó vivir el descenso con Tigres. Me parece una situación que también lo marca, pero también le toca vivir el ascenso. Entonces, dos vertientes completamente opuestas. Fíjate que cuando te mencioné que cuando vengo a Cruz Azul la situación era totalmente diferente, un equipo totalmente diferente al otro, te explico por qué. Cuando llego a Atlas, Atlas el torneo anterior había sido el más goleado y se había salvado en el último partido del descenso. Era llegar a Atlas y empezar a pelear el descenso. Cuando vengo a Cruz Azul es el único equipo que yo juego que no se pelea el descenso. De aquí de Cruz Azul me voy a Puebla y Puebla estaba directo al descenso. Un equipo armado de ahí, como se pudo, y no solamente salvamos del descenso a Puebla, sino que logramos calificar y perdimos con América en la liguilla. De Puebla me regreso a Cruz Azul, porque yo había prestado a Puebla, regreso a Cruz Azul y Cruz Azul me transfiere a Tigres. Voy a Tigres con un reto enorme de pelear el descenso nuevamente, a 15 puntos en ese momento, ese año todavía se jugaba en la tabla de 2 puntos, el más cercano estaba a 15 puntos. Tenemos que hacer 16 puntos más que Toronesa para poder nosotros salvarnos. Pero no fue solamente Toronesa que se metió en la pelea, sino que tuvimos la posibilidad de alcanzar a Morelia. No se pudo. Pero ese año salimos campeones de Copa, fuimos la defensa menos goleada, inclusive calificamos y podíamos haber sido campeones, que ahí fue cuando se cambia el reglamento y se dictamina que el que se desciende, el equipo que desciende, no juega la liguilla por el campeonato. No, era algo contradictorio. Entonces, después, lo que viví en Tigres, todo ese año, lo que se vivió, todo ese entorno, todo eso, pues el reto era ascender y nos quedamos con una base muy buena de jugadores que se la jugaron también para buscar el ascenso directo, de buscar salir campeón en los 2 torneos para no forzar una final por el ascenso con otro club. Y nos la jugamos. Fue un gran reto y conseguimos el ascenso. Y después viene otra etapa que fue más difícil todavía que las 2 anteriores con Tigres, que fue la permanencia. Hubo reestructuración de jugadores en el plantel, nuevo entrenador, entonces los resultados a mitad de torneo no eran los favorables, éramos los últimos en todo, en más goleados, menos goles a favor, último en la porcentual, último en la tabla general. Y la segunda rueda, hicimos una gran segunda rueda que en el penúltimo partido contra América nos logramos salvar del descenso. Y ahí empezó a construirse un equipo que hoy es de repente lo que es Tigre, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en cada club he tenido que pasar por temas de salvar del descenso y poder, en algunas las salvas y en otras no, y tienes el temple para seguir adelante. Y siempre buscando superarte, siempre buscando ser mejor, profesional cada día. Y bueno, ese ha sido mi reto durante toda mi carrera como jugador, de estar sorteando dificultades y saliendo adelante. ¿Qué pesa más que la crítica? La crítica destructiva, no la crítica que aporta, la crítica que nos ayuda a ser mejores en nuestra profesión, sino la crítica incisiva, la crítica, perdón la palabra, pero castrante, la crítica que destruye, la crítica que ataca, la crítica que lastima. Sí, sin duda que somos parte, estamos en un medio donde, y más en esta posición, el del entrenador, que cada día se va haciendo, parece más importante, y yo no lo comparto eso. Yo pienso que el protagonismo es del jugador, es un 10 o un 15% el protagonismo del entrenador. Digo, protagonismo me refiero a que es que ejercer el liderazgo, ¿no? Ejercer el trabajo, la presencia más que nada del entrenador, un 15%. Después es todo el jugador. Entonces, las críticas que recibimos, eh, yo creo que la trato de analizar siempre y de ver de quién viene realmente. Si tiene los fundamentos como para sostener lo que dice, o si no los tiene, o si los dice porque tiene que buscar alguna notoriedad personal, o porque le mandaron a decir algo sus jefes. Entonces todo eso lo analizamos y vemos de quién viene. Y si hay cosas que nos puede aportar, siendo constructiva, por supuesto,
nos gusta, a mí me gusta. La que no la desecho y hago como que memoria selectiva, le dicen ahora, ¿no? La dejo pasar y hago como que no me acuerdo y sin lugar a dudas no me queda grabado. Lo que sí me queda grabado cuando alguien que de repente comenta algo con respecto a determinadas cosas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si dice que un jugador es malo técnicamente, entonces, a ver, ¿cuántas veces lo has visto entrenar? Si lo has visto entrenar, si has sido la noria y lo has visto entrenar y ves que no, sus aptitudes técnicas no son buenas y encima no se queda trabajando para mejorarlas, la crítica te entiendo. Pero si no lo viste entrenar y no viste cómo entrena, no viste cómo se queda para trabajar tiempo extra para mejorar en lo personal y tú le dices y tratas de denigrarlo y exponerlo y exhibirlo, ahí sí me molesta y ahí sí te voy a contestar. Pero es en base a un análisis. Y sí entiendo que tiene que haber, y no te voy a decir que soy de hierro, ¿no? No soy, Pero sí está bastante bien curtido, profe. por supuesto, porque a lo largo de mi carrera he recibido críticas constructivas y las destructivas sin conocimiento de causa. Una cosa es que te conozcan cómo te llamas, no quiere decir que me conozcas, ¿eh? ¿Me entendés? O sea, puedo entender que sepas cuál es mi nombre, pero no te creas que porque sepas mi nombre quiere decir que me conoces. Luego dicen por ahí que ni siquiera terminamos de conocer a la gente, entonces, ¿cómo se atreven a hablar? No, pero es claro, y más ahora que las redes sociales te dan la posibilidad de decir cualquier cosa y no sale a luz tu cara, ni tu nombre, ni tu figura. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero cuando tú das la cara, nosotros, al menos yo, por ejemplo, que me gusta el Twitter, por ejemplo, que veo noticias, que veo información, que trato de estar siempre actualizado. Sin duda que algunas cosas le hago caso y otras cosas no le doy interés ninguno, ¿no? No le doy importancia a ninguno. Vamos a platicar ahora sobre su escuela de entrenador. ¿Quiénes son sus maestros y con base en qué filosofía seguía o va tomando un poco de todos los grandes de la dirección técnica? Así es, a lo largo de mi carrera como futbolista he sacado lo mejor y he desechado lo que no va conmigo. He aprendido muchas cosas de las que practico, de las que llevo a cabo, y hay muchas de las que no. Me han enseñado mucho las formaciones con respecto a trabajo, a la disciplina, a las repeticiones. Entrenadores como Vigaristo, que me marcó mucho, lo tuve 4 años de entrenador, principalmente en el trabajo defensivo, era muy disciplinado. Después tuve una etapa a Mejía Barón, también buscando siempre cosas para innovar. Bucetich, Víctor también una gran lectura de juego, aprendí mucho de él, cómo lee el juego y cómo a veces lo lógico no es lo adecuado en determinados momentos del partido. Del profe Mesa, su metodología, sin lugar a dudas, me identifico muchísimo con el profe porque a él le gusta que su equipo tenga la pelota y sea el que proponga mediante la posesión y que sea un equipo que sea alegre para jugar, que disfrute, que haga que el aficionado se sienta que está disfrutando de un espectáculo. Entonces, ahí hay otros entrenadores que le he sacado el carácter, como Alfredo Tena, como Alberto Guerra, la garra, el carácter, de Batocleti, por ejemplo, que el sentido de pertenencia, Bato siempre Tigres toda la vida y llevaba esos colores grabados y tatuados en la piel y te lo trataba de transmitir siempre. Entonces, y aprendí de otros entrenadores que también lamentablemente de cosas que no me gustan para mí y que no voy a hacer y que no debo hacer como entrenador. ¿Cuáles son sus fortalezas? Mis fortalezas, Sí. eh, trabajo. Soy muy dedicado, soy muy perfeccionista por la posición, vuelvo a repetir. Me quedan muchas cosas muy marcadas que creo que
soy muy exigente en el aspecto técnico, muy exigente, soy docente. Eso que yo creo que soy docente, soy formador, soy un entrenador formador. Los resultados van a venir por consecuencia de lo que haga yo en el trabajo. Es muy difícil que llegue un equipo y yo a los 2 días te pueda sacar un resultado inmediato. La verdad es una verdad. Necesito mediano plazo. Necesito trabajar con el equipo. Porque llegué, por ejemplo, llego al equipo, a Cruz Azul y veo jugadores que le pegaban al balón con externa. Un ejemplo sencillo, y a mí no me gusta que el jugador le pegue con externa. Digo, es un recurso, es una parte de una superficie de contacto del pie que es válida, pero te da muchísima imprecisión en el pase. Entonces, bueno, empecé a hablar con ellos, a ver, ¿por qué le pegas con externa? Porque te ves con más caché, o te ves más con más estilo, o crees que vas a valer más porque le pegas con externa y te ves mejor. La externa es un recurso para mí, como el talón, como la punta, como la planta del pie. Son recursos. Para mí, para tener la posesión de la pelota, necesito que perfecciones la parte interna. Y ambos perfiles, los 2 perfiles. Ese es el tema. Utiliza la externa. Por ejemplo, si yo soy derecho, utilizo mi parte externa de mi pie derecho, por no usar mi pierna inhábil. Un jugador de primera división hoy no puede jugar si no utiliza ambos perfiles. Entonces vamos a trabajar ambos perfiles. Entonces ahí empezás a mejorar al jugador en esos aspectos, en lo que él de repente tiene muy arraigado, porque viene de muchos años. Si tú me puedes preguntar, a ver, profe, ¿cómo en primera división tú te detienes, pierdes el tiempo en mejorar aspectos técnicos que debieron haber sido trabajados en fuerzas básicas? Sí, y te voy a decir que sí, porque lamentablemente llegan jugadores demasiado jóvenes a la primera división sin haber terminado su ciclo de formación. No han terminado su ciclo de desarrollo. Entonces, me ha tocado jugadores en primera división extranjeros que me han dicho, profe, no me acuerdo de haber hecho los recorridos. Hace tantos años que no hago recorridos y hoy digo, bueno, es que la verdad me duele que me digas eso, porque estás en primera edición y vos lo tenés que haber sabido eso hace mucho y lo tenías que haber entrenado y lo tenías que haber repetido. Y hoy no, yo no puedo perder el tiempo para decirte, mira, los recorridos se hacen de esta manera. Pero si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque te tengo que mejorar a ti en lo personal y tengo que mejorar al equipo para que tú seas productivo para el equipo. Entonces, yo me caracterizo que soy docente, que soy un entrenador formador y bueno, creo que creo que esa es mi mayor virtud. ¿Y su debilidad, profe? Mi debilidad, eh, no sé, no, mi debilidad de repente, me agarraste en curva ahora, ¿eh? Este, uf, soy muy emocional. Esa es mi debilidad. Soy muy emocional. Me gana con facilidad las emociones. A veces me siento débil cuando me quedo con la voz cortada porque no puedo hablar porque me gana la emoción. Y principalmente es cuando ves a tus jugadores, ves al equipo que dejó todo en la cancha, ¿no? Cuando deja todo en la cancha, cuando ves cómo está el equipo por dentro, cuando ves esa unión, cuando ves la alegría, cuando ves que están disfrutando, cuando ves que son auténticos y cuando ves que no se entregaron a la adversidad, cuando ves que dieron vuelta a un resultado y ganaron en el último minuto, o todo lo que se esforzaron durante la semana y que a veces no se te dan los resultados, soy muy emocional. Y creo que esa puede ser una debilidad mía. Gracias por compartirla, profe. De pronto es complicado darse cuenta de las debilidades que uno tiene. Uh-huh. Cuando usted llega a Cruz Azul, profe, el equipo estaba súper sensible. No vamos a hablar del entorno porque en realidad a mí no me interesa hablar de ese tema. Me gustaría más bien que me compartiera, pues llega y los muchachos, pues
desconcertados por todos lados y aparte, bueno, viene un cambio de entrenador, independientemente de que es un cambio de estratega, un cambio de técnica, de entrenamiento, de formas, de procedimientos. Los muchachos no sabían ni para dónde correr. Siento yo, lo digo obviamente pues desde afuera, Claro. ¿no? Porque pues no estaba allá adentro. Claro. Pero ¿cómo manejar todo eso, profe? Porque de verdad era trabajar muchas cosas. Lo que usted comentaba, por ejemplo, de la parte externa, parte interna, otros procedimientos tácticos, pero también lo mental, lo anímico, se les había ido una persona que era importante para los jugadores, en fin, todo estaba pues desacomodado. No, es que realmente Pedro había transformado el equipo, todo, ¿no? La institución. Y, entonces estaban, creo que llevan como año y medio ya trabajando con Pedro, entonces estaban totalmente adaptados a la forma y a la metodología del trabajo de Pedro. Eh, Hay cosas muy buenas y hay cosas que de repente no eran tan buenas. Eh, Simplemente eran diferentes a lo que uno pensaba, ¿no? A las formas, siempre digo que son todas valederas, porque todas de una forma u otra pueden dar resultado. El tema son las vías, son los cómo, es el trayecto, ¿no? Y qué es lo que dejas. Entonces, eh, aunado a la salida de Pedro, toda la transición y la transformación de una forma de trabajar, de entrenar, de ver el fútbol, de sentir el fútbol, cambiar de entrenador totalmente o diametralmente opuesto a Pedro, porque la realidad, no estoy diciendo ni que lo mío es bueno, ni lo que él es malo, ni que él es bueno, ni que lo mío es malo. Simplemente somos diferentes. Y aunado inmediatamente la salida de Ricardo, era un caos, realmente. Entonces, lo primero que intentamos hacer es, como te lo dije anteriormente, dar tranquilidad, dar seguridad, eh, hablar con los jugadores, hablar con los muchachos, expresarles que lo que no está a nuestro alcance de poder ayudar y modificar y cambiar o arreglar o hacer algo, no podemos hacerlo, no podemos dedicarnos a eso. Pero sí que lo que está a nuestro alcance, enfocarnos y dedicarnos 100% a eso, que es trabajar en el campo, en los entrenamientos, dar nuestro máximo, e intentar ir transformando la idea de juego o la forma de entrenar, la metodología de entrenar, la metodología de juego, paulatinamente, y enfocarnos en nosotros, en lo que era lo más importante. Y para mí el partido más difícil que tuvimos ese torneo fue el Veracruz, porque no podíamos perder, jugábamos en la cancha de ellos, era el primer partido, era un caos todo, y no podíamos perder ese partido con el rival que nos tocaba en ese momento, que era Veracruz, como te digo, y era último, no sé cuántos partidos llevaba que no podía ganar, era una, fue el partido más complicado que tuvimos. Gracias a Dios después tenemos una final que fue gracias a un gran trabajo que hizo Pedro para llegar a esa final. Nos toca a nosotros disputar esa final. Se logra ganar y se logra ganar un trofeo por primera vez en Estados Unidos, la League Cup. Entonces nos toca enfrentarnos a un gran equipo, como es Tigre, con grandes jugadores, con un gran entrenador y un gran cuerpo técnico. Eso nos ayudó muchísimo. Eso nos ayudó muchísimo para dar confianza, para dar seguridad, para creer y poco a poco ir ganando cositas, ¿no? Un poquito que no podíamos meterle todo, no podés meterle todo lo que queremos al jugador de un día para el otro. Hay que irlo llevando paulatinamente para que la transición sea paulatina y segura y firme, no que fueran cosas en el aire. Entonces, en algunos nos salía bien, teníamos partidos que ganábamos bien, otros partidos que íbamos ganando y jugando bien, nos caíamos al final por el aspecto físico, por el modelo de juego, que estaban acostumbrados a ser directos, no sabíamos manejar los partidos, cometimos errores individuales, cometimos errores en planteamientos nosotros también, por lo mismo, porque una cosa es ver el equipo desde afuera y otra cosa es cuando ya tienes el equipo viviendo desde adentro y viviendo el día a día. Entonces, el conocimiento del jugador de parte de nosotros es fundamental. Tuvimos la ayuda de Joaquín, por ejemplo, que nos ayudó mucho, de Fernando García, que son las personas que trabajan
institucional en el club y que nos aportaron muchísimo en esos momentos. Y bueno, pudimos paulatinamente, poco a poco, sacar las cosas adelante. No nos alcanzó para calificar, lamentablemente, pero bueno, el equipo para el siguiente torneo tuvimos la posibilidad de trabajarlo desde la pretemporada y creo que llevábamos un buen torneo, ¿no? Profe, aquí entre nos, le voy a contar. Por ahí me dijeron en alguna ocasión, oye, ¿cómo te fue en la pretemporada? Nunca, así, profe, así. Nunca había corrido tanto en una pretemporada como en esta que vivimos. Y recuerdo que en una conferencia de prensa su servidora le preguntó que cómo estaban los muchachos, que también se hizo ahí un teléfono descompuesto, porque usted comentaba que no estaban físicamente como usted los quería. Después de esa pretemporada, me parece es un parteaguas para usted, porque ya puede, digamos, moldear esa materia prima que usted tenía para presentar. Y bueno, pues la pretemporada me parece que es como el punto de inflexión para que usted realmente tome a Cruz Azul y Cruz Azul ya sea suyo. Así es. Así es. Sí, sí, totalmente de acuerdo porque se malinterpretaron, inclusive algunos pensaron que yo hablé mal de Pedro y se transversaron las cosas, ¿no? Yo siempre dije que éramos diferentes, no dije que estaba mal ni lo que estaba... El equipo estaba diseñado para el modelo de juego de Pedro, punto. No había, yo necesitaba otro tipo de cosas, yo necesitaba que el jugador estuviera más acostumbrado a esfuerzos repetitivos y no los veíamos, nos faltaba resto físico para poder terminar los partidos. Y ellos mismos lo experimentaron en ciertos partidos y no los comentaban. Entonces, por eso cuando hacemos una pretemporada, y sí, fue fuerte, la verdad, fue fuerte y muy agradecido porque y el reconocimiento para los muchachos que soportaron eso, aguantaron estoicamente, jugadores que no estaban acostumbrados a hacer hace mucho tiempo ese tipo de esfuerzo, pero sabían que eso les iba a redituar en el torneo, desde el rendimiento, a no tener lesiones, a poder siempre estar. Hubieron jugadores, la gran mayoría, creo que, si mal no recuerdo, Jaiber le faltó el último entrenamiento, Adrián por una lesión que tuvo muscular le faltó en los últimos 3 o 4 días de la pretemporada, el resto todos cumplieron todos los días de la pretemporada y eso sí, fue muy importante. Y a pesar de eso, no empezamos bien porque no teníamos el equipo completo, porque jugamos el segundo partido que venía Adrián sin prácticamente haber jugado, venía de la lesión recuperándose, venían jugadores que apenas estaban... Nos costó el primer tiempo. El segundo tiempo mejoramos muchísimo, pero no nos alcanzó, nos ganó bien San Luis. Nosotros cometimos errores también en la planeación del partido y nos dejó un gran aprendizaje. Pero bueno, el tercer partido teníamos el plantel completo y creo que a partir de ahí, en base a toda la preparación y tener la competencia interna, que eso para mí es fundamental tenerla, el que tú puedas tener en cada posición 2 jugadores para que compitan y eso hace elevar el rendimiento individual y colectivo y eso hace que el equipo se potencie. Entonces, creo que estábamos haciendo un muy buen trabajo y por eso el equipo se iba reflejando en el torneo y en la posición en la tabla paulatinamente hasta la fecha 10 que se canceló. Profe, me ha tocado estar en algunos periodos breves del entrenamiento. ¿Por qué no nos deja entrar a la prensa? ¿Cómo te puedo decir? Soy un convencido que el factor sorpresa es fundamental en esto. Entonces, a mí no me gusta que el rival se entere cómo entreno. No me gusta que el rival se entere de cómo voy a formar, cómo voy a hacer la alineación, que se entere en el último momento para que no pueda hacer modificaciones. Y es capaz que cada loco con su librito, como decimos, ¿no? Yo tengo esa locura, por decirlo de alguna manera. No me gusta mostrar mis cartas antes del juego. No es nada personal con la prensa, ni los medios, por supuesto que no es nada personal con ellos, no es por eso. Es porque sencillamente hay días que no se puede mostrar porque hay días específicos que trabajás para el partido. Cuando trabajaste, cuando haces cosas generales, ahí sí no hay problema ninguno.
pero pero sí hay días específicos en la semana que trabajas específicamente para el partido y ahí sí que no me gusta mostrar mis cartas. Entiendo que Cruz Azul es su casa, o sea, bueno, así lo Ujú, percibo yo por lo que he escuchado. ujú. Y de pronto llega a su casa y se encuentra con personajes que ya conocía, como Óscar Pérez, que usted mismo lo recuperó y lo ayudó a reforzar algunas cosas que por ahí usted, con base en su experiencia, veía que no estaban tan bien. Hoy Óscar es el encargado de dirigir a Chuy, a Gudiño y también, por supuesto, a Sebastián y a Allison. ¿Cómo se siente este poderío de porteros? No, somos un gremio aparte de eso, y tenemos que fortalecernos y apoyarnos entre nosotros, si no, quién nos va a ayudar? No, estoy muy contento, estoy feliz que él esté con nosotros trabajando, que esté en el club en el que jugó prácticamente toda su vida. Entonces, estoy feliz porque fue compañero mío, lo conozco perfectamente, siempre nos llevamos muy bien. Y eso ha sido un gran aporte para nosotros porque la experiencia que tiene el Cone no solamente es entrenador de arquero, él está haciendo el curso y ya va a ser entrenador y se sigue preparando y es un ejemplo para todos, para todos nosotros, para los jugadores. Cuando él habla la institución, no habla Óscar Pérez solamente. Entonces, el jugador le da un gran valor a eso por su trayectoria y por lo que ha logrado, lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, el poder jugar tantos años, el poder haber estado dedicado activamente a esa profesión, que se le da el reconocimiento al jugador, ¿no? Entonces, para mí es igual que Joaquín, que fue jugador emblemático, es el que estuvo dentro de los 11 en el último campeonato, tienen mucho para aportar, tienen mucho para dar y a nosotros nos ayudan mucho porque son gente del club, tienen tatuados los colores de la institución y el escudo de la institución. Igual que Fernando. Fernando hace años que está trabajando. Es más, Fernando cuando yo empecé como entrenador era mi preparador físico. Arrancamos juntos, bueno, al menos yo arranqué con él, siendo él mi preparador físico desde juveniles, cumpliendo todos los procesos formativos como entrenador, porque esa es otra cosa que también para mí ha sido muy importante a lo largo de mi carrera. Siempre tuve que cumplir los procesos de jugador, paso a paso, todo pasando por todas las categorías, sin adelantarme a ninguna. Como entrenador hice lo mismo. Empecé en el Nacional Juvenil, pasé después a lo que era la segunda división, estuve muchos años en Liga de Ascenso y a veces ahí alterné con interinato con el primer equipo, hasta que, bueno, después busqué por otras cosas y llegué a primera división por otro lado, pero siempre buscando, fui director de básicas en otro club, trabajando con los jóvenes, eso para mí me ayudó muchísimo para que hoy en el plantel tú tienes que saber hablarle y manejar las circunstancias, situaciones de un jugador de 17 y 18 años, Claro. como también de uno de 31, 32, 33 años. Hay una diversidad, tú no le puedes hablar de la misma manera a un jugador de esa edad con respecto a uno mayor. Entonces, todo lo que he hecho ha sido en torno y en función de que en el momento de que yo pueda tener la oportunidad de dirigir en primera edición, esté preparado y esté capacitado. Profe, ahorita platicaba de Joaquín Moreno. Y cuando usted llegó, los rumores no se hicieron esperar. Y dijeron que usted ya no quería el profe Moreno. Y también dicen que no quiere a Eustaquio porque es gente de Pedro. Mucho rumor para tan poco tiempo, ¿no? Uf. Bueno, esos son los más suavecitos, ¿no? Pero nunca dije jamás, y ni siquiera se me cruzó por la cabeza el hecho de pensar que Joaquín Moreno no podía trabajar con nosotros. O sea, es como sin que me preguntaras esto, ya te había dicho lo que significó Joaquín para nosotros. Fue un Sí. gran aporte para el conocimiento de todo el plantel es entrenador, el respeto. Esa es una de las cosas que a mí me gustan y que lo llevo siempre a cabo, eh, escucho todas las opiniones de mis ayudantes, de mis auxiliares, de mis colaboradores y de Joaquín. Es uno que también opina y aporta, tiene la libertad de opinar. Nosotros siempre decimos lo mismo, decimos cada burrada, pero siempre pensamos en voz alta. Y no importa que sea una burrada, y hasta a veces nos reímos de la burrada que decimos, pero no nos guardamos nada, porque no hay nada peor que guardarse las cosas, ¿no? Y decirlas en otros foros. Entonces,
A Joaquín, a Fernando y al Cone le dimos la libertad de dar su opinión porque son gente que hace muchos años que vienen trabajando, que son entrenadores, están muy bien preparados y siempre lo hacen pensando en la institución, que eso que quede claro. Y nosotros siempre vamos a hacer las cosas pensando en la institución, en el bien de la institución. Y con respecto a Eustaquio, es un excelente muchacho, yo lo aprecio muchísimo. Lamentablemente por la cantidad de jugadores que teníamos en esa posición, tuvimos que tomar la decisión de que él buscara alternadamente seguir jugando. Es un muchacho joven, hay una realidad también. Él necesita jugar. Él llega y se lastima, no jugó un partido. Entonces, él necesitaba agarrar ritmo, él estaba intentando agarrar ritmo en la sub-20, que no es lo mismo, pero necesitamos que él tuviera el ritmo de primera división. Por eso se buscó darle la posibilidad de un equipo para que pudiera alternadamente, o sea, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo que iba participando el equipo por un lado, que él siguiera paralelamente, simultáneamente, por decirlo de alguna manera, adquiriendo ritmo de juego, adquiriendo ritmo de competencia. Y si hoy tiene que venir, es bienvenido porque es jugador del club, es jugador de la institución y las funciones mías son tratar de potenciar a todos los jugadores del club. Lamentablemente, por ejemplo, y eso te digo por el lado de Eustaquio, que por ahí escucho que no lo quiere. ¿Cómo no lo voy a querer? Si es un excelente muchacho y aparte es un muy buen jugador de lo que hemos visto, pero necesita estar en el ritmo adecuado para estar en esta institución, en este club. Entonces él está haciendo su carrera. Aunado que también me encantaría profundizarme aún más con la sub-15, con la sub-17. Estamos muy pegados con la sub-20 y no tanto por el tema geográfico donde está la segunda división, pero tenemos comunicación permanente con Beto Pérez para ver qué podemos traer, qué podemos darle chance al jugador que se viene destacando en segunda división. Y las 20 los tenemos ahí al lado, lo estamos viendo, la sub-17 también. Y me encantaría involucrarme un poquito más, pero la realidad es que hasta ahora no tuve el tiempo, porque fue una cosa de una locura de que había que sacar resultados, que había que inmediato, que había que tranquilizar, que había que darle seguridad, que había todo lo que hablamos, y no pude más que sí hablar con poquito con los entrenadores, que me encanta hablar con los entrenadores de la sub-15, de la sub-17, sé que está Joel, sé que está Adrián ahí trabajando en la sub-13 también, en la sub-14, lo hemos visto, pero empaparme más en lo que es fuerzas básicas para darle salida y seguimiento a esos jugadores que tengan apenas su oportunidad para llegar al primer equipo.